España es a día de hoy el país con más paro de la Unión Europea. 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Es un desastre auténtico. Entre el año 93 y en el año 23, el crecimiento de la renta real de los hogares españoles ha sido cero. Cero. Hay 2,3 millones de beneficiarios por el ingreso mínimo vital. Personas que no pueden obtener ningún otro tipo de renta. Personas que han agotado su paro. Personas que no son capaces de acceder al mercado laboral. 2,3 millones. Es un auténtico desastre. Cada vez hay menos pan para repartir entre más bocas. Es que esta es la situación en la que se encuentran los españoles. Solo traen humo, solo traen mentiras, solo traen engaños que al final son una pantomima que termina en la destrucción del bienestar de los españoles. España es a día de hoy el país con más paro de la Unión Europea. Es el país con más paro de la OCDE, de toda la organización de países que forman la OCDE. España es el país con más paro. Tenemos más paro en España que en Colombia. Y aunque esta gente, esta izquierda, se empeña en maquillar los datos, en tratar de engañar a los españoles, lo cierto es que 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Es un desastre auténtico. Es que España ha inventado esa figura de los fijos discontinuos y nos encontramos con que unos 830.000 fijos discontinuos que computan a día de hoy como no parados, 830.000 están realmente inactivos, es decir, a todos los efectos en el paro, 830.000. Un maquillaje que tampoco se puede esconder con las cifras de pluriempleo, porque que todo el mundo lo sepa, cuando el gobierno dice el número de empleados que hay en España, bueno, las personas que tienen 2 contratos o 3 computan por 2 o por 3 en esa estadística. Y es que en España el pluriempleo entre el año 2010 y el año 2024 se ha duplicado. Hay 850.000 pluriempleados en España, personas que tienen que buscarse 2 o 3 trabajos porque sencillamente no llegan a fin de mes. Es que los salarios en España están absolutamente estancados. Tanto es así que entre el año 93 y en el año 23 el crecimiento de la renta real de los hogares españoles ha sido cero. Cero. Estancamiento total. Y el gobierno, que viene y últimamente nos lo dice mucho, somos el país que más crece de la Unión Europea. Lo habrán oído ustedes, ¿no? Habrán oído esta cantinela que de vez en cuando la repiten. Bueno, es que España, cuando se produjo el COVID, el PIB de España cayó un 11,3%, la mayor caída del PIB de toda la Unión Europea. Entonces vienen ahora y nos dicen, somos los que más crecemos ya, porque también somos los que más caímos. Es que el PIB de España en septiembre del 24, es decir, hace un año, era un 5% superior al PIB de España en el año 2019. Es decir, en 5 años el PIB de España ha crecido un 1% anual. Es decir, nada. Es que es un auténtico desastre. España lleva décadas en una situación de absoluto estancamiento económico y, mientras tanto, de nuevo irán al gobierno que sale y cacarea sus datos. No, más que beneficiarios que nunca por el ingreso mínimo vital. Hay 2,3 millones de beneficiarios por el ingreso mínimo vital. Personas que no pueden obtener ningún otro tipo de renta. Personas que han agotado su paro, personas que no son capaces de acceder al mercado laboral. 2,3 millones. Es un auténtico desastre la situación económica de España, pero es que esta situación laboral y de estancamiento viene agravada por una terrorífica inflación que durante años afecta a los españoles. La inflación es básicamente la subida del coste de la vida. Los precios cada vez son más elevados para la misma cantidad de producto y esto tiene unas consecuencias evidentes en España. Los españoles están cambiando su dieta. España era el país de la dieta mediterránea, España es el país de los alimentos frescos, del pescado. Pues bien, en España el consumo de pescado fresco entre el año 2015 y el año 2025 ha caído un 35%. Los españoles consumen hoy un 35% menos de pescado que hace 10 años. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que esto es por gusto? ¿De verdad se creen ustedes que los españoles simplemente renuncian a la buena alimentación? Las hortalizas frescas han caído un 16%, la fruta fresca un 19%, sin embargo la pasta ha subido. El consumo de pasta en España ha subido un 11%.
El consumo de aceite de oliva ha caído un 33% y, por contra, ha subido el consumo de aceite de girasol un 12%. Los españoles están reemplazando los alimentos que se consideraban de una elevada calidad alimentaria por otros de menor calidad, pero de precio más asequible. ¿Se creen que es por gusto? ¿Se creen que es porque los españoles prefieren consumir aceite de girasol en lugar de aceite de oliva? No, es porque no pueden. Porque cada vez para los españoles es más difícil llegar a fin de mes. Pero es que si analizamos las horas cotizadas en España, entre el año 2008 y el año 2025, en España se cotizan en total menos horas, a pesar de que hay casi 1 millón de personas más empleadas. Cada vez hay menos pan para repartir entre más bocas. Es que esta es la situación en la que se encuentran los españoles. Es que España está perdiendo fuerza en el sector industrial, está perdiendo fuerza en el sector agrícola. Entre 2003 y 2023 ha caído un 30% el número de empresas en la industria agrícola. El índice de producción industrial, de valor añadido bruto de la industria respecto del PIB, en el año 2023 se encuentra en valores similares a 1992. Es que ese es el retroceso en el que se encuentra España. Porque, señora ministra, ustedes no están aquí para mejorar la vida de los españoles. Ustedes están aquí simplemente para tratar de agarrarse al poder con cualquier excusa que tengan. Y están ustedes dispuestos a engañar a los trabajadores. Están dispuestos ustedes a engañar a cualquiera que quiera escucharles, con tal de mantenerse un solo día más en el poder. Pero, como le digo, señora ministra, los españoles, cuando llega fin de mes, ven la realidad a la que ustedes les están sometiendo. Los trabajadores españoles, que cada día tienen más difícil llenar la nevera, que cada día tienen más difícil alimentar a sus familias, que cada día tienen más difícil adquirir o alquilar una vivienda. Esos trabajadores españoles ya saben que ustedes solo traen humo, solo traen mentiras, solo traen engaños, que al final son una pantomima que termina en la destrucción del bienestar de los españoles. Y eso es a lo que ustedes nos están abocando. Y ustedes vienen y con una mano destruyen y con la otra mano pretenden engañar. Regalan el ingreso mínimo vital, regalan falsas salvaciones que, como le digo, solo traen el desastre para los españoles. Así que, señora ministra, dejen de engañar a los españoles, convoquen elecciones y sométanse de una vez a las urnas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.